Hola a todos, soy Carlos Vergara, cardiólogo y cardiólogo intervencionista, actualmente como fellow de cardiología intervencionista en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y Universidad Complutense de Madrid. Gracias por la invitación a participar de este proyecto y el tema que me toca conversarles es sobre investigar como herramienta para solicitar becas o entrar en posgrados extranjeros. De las preguntas que me han pedido responder, ¿cómo fue el proceso para alcanzar la beca, posgrado o posición de investigador? En mi caso, yo no he obtenido beca ni financiamiento por parte de ninguna entidad académica, gubernamental o científica, sino simplemente el camino que he hecho para llegar hasta acá ha sido obtener el título de médico cirujano, que fue en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Luego, durante esa etapa, estuve seleccionando la universidad para hacer la especialidad de cardiología y decidí hacerla en el Hospital Universitario de los Andes, la Universidad de los Andes. Luego, durante el posgrado, quise o me sentí con mayor afinidad por el área de la hemodinámica y cardiología intervencionista. Hice la selección y estuve buscando cuál era el hospital ideal para realizar esta formación con la cual cuento en este momento. Debo comentar que durante todas estas fases estuve buscando investigadores o grupos de investigación para poder empezar a participar en ellos, recibir orientación de parte de estas personas que realizaban investigación y para saber cuál era la metodología a seguir y para poder sentirme orientado en cómo era la metodología de la investigación y cómo era el camino para realizar la subespecialización. ¿Qué peso tiene investigar en el pregrado de medicina a la hora de solicitar una beca o ingreso a maestrías o posgrado? Bueno, a mi parecer es muy importante porque se aumenta el currículo. Cada vez que nosotros vamos a aplicar, bien sea a una maestría, posgrado, sea universitario o no universitario, e inclusive a un puesto de trabajo, hay sitios donde toman mucho en cuenta si nosotros hemos realizado investigaciones, si tenemos presentaciones de póster en congresos, si hemos dado conferencias en alguna actividad académica o si tenemos artículos publicados, sobre todo en revistas indexadas. Así que todas estas cosas que acabo de mencionar pueden sumar un puntaje al momento de concursar y recordar que siempre que concursamos, bien sea para una plaza académica o una plaza laboral, lo estamos haciendo frente a otras personas que pueden tener inclusive un mejor recorrido tanto académico como investigador que nosotros mismos. Tenemos que aprender cuál es el realizar el trabajo en equipo. La investigación por lo general no se realiza mediante una sola persona. A pesar que encontramos que muchos estudios vienen siendo coordinados por un investigador principal, tenemos que tener en cuenta que siempre hay como mínimo 5 personas detrás de ello, bien sea para el diseño del estudio, para la parte logística, para la parte descriptiva o para la parte estadística. Y esto es importantísimo. Nos sirve investigar sobre todo para conocer la metodología de las investigaciones. Hay múltiples tipos de estudios y hay unos que son muy importantes, sobre todo para dar un peso mayor a las guías clínicas y a la evidencia científica, y a través de un grupo de investigación podemos aprender cuál es la metodología de cada uno de ellos. Y sobre todo participando en esto, aprenderíamos a redactar documentos científicos de menor peso a mayor peso, como son los casos clínicos, las cartas al editor, imágenes dentro de la especialidad donde nosotros querramos publicar o dentro de la revista que nosotros vayamos a publicar cualquier artículo, y sobre todo en los casos que para graduarnos u obtener el título académico debemos realizar una tesis, pues al estar participando o al ya estar investigando desde muy temprana etapa, se nos va a hacer mucho más fácil para escribir la tesis de graduación. ¿Qué tipo de investigación cuenta en el exterior? Actualmente me encuentro en el área de cardiología intervencionista y en la parte de intervencionismo coronario estoy coordinando un estudio sobre la optimización de tratamiento de tronco coronario izquierdo, otro sobre el tratamiento de lesiones secundarias en pacientes mayores de 75 años que han tenido un infarto con elevación o sin elevación. También en el intervencionismo estructural he estado realizando bases de datos sobre lo que es insuficiencia mitral post-infarto y su tratamiento intervencionista.
el intervencionismo sobre la válvula aórtica a través de la TAVI y ciertas cosas que nosotros hemos encontrado durante la evolución de esos pacientes en la hospitalización. En el área de cardiología clínica estoy manejando un estudio sobre dispositivos para mejorar la insuficiencia cardíaca, que es un estudio aleatorizado y doble ciego para la aprobación de un dispositivo de comunicación interauricular, perdón, y también realizando una base de datos sobre lo que es el uso de la doble integración en pacientes postinfartados a quienes se les haya colocado un stent y tengan más de un año recibiendo la doble integración. También en el tema bastante común ahora del COVID-19, estuve participando en la metodología y recolección de datos del registro HOPE, que ha sido un registro con el cual se han planteado scores de riesgo para tomar en cuenta, sobre todo en el tiempo donde la pandemia estuvo más fuerte aquí en España, que fue durante los meses de marzo, abril y mediados de mayo, para poder tener scores de riesgo y decidir qué paciente necesitaba una atención más intensiva o más agresiva y qué pacientes podríamos ver o enviar a casa sin ningún problema según cuál es el riesgo de mortalidad que podría tener. ¿Cuál sería el camino a seguir para un estudiante que desee ser investigador? Esto que voy a comentar son consejos personales. Primero, tenemos que realizar ese examen de conciencia o preguntarnos a nosotros mismos por qué queremos ser investigadores. Si realmente nosotros queremos ser médicos investigadores o si queremos ser simplemente investigadores. ¿Por qué? Porque tuve compañeros y he tenido la oportunidad también de escuchar estudiantes que se quieren dedicar netamente a la investigación y le pierden importancia a otras materias clínicas como por ejemplo semiología o fisiopatología. Y esto es un error, puesto que si queremos ser netamente investigadores dentro de la parte de la medicina, podemos ser simplemente biólogos, biólogos celulares, biólogos moleculares, bioquímicos o químicos, ya que todas estas especialidades están bastante relacionadas con lo que es la medicina. Y así no desaprovecharíamos los 6 años de carrera o más que tenemos que hacer para llegar a tener un puesto de investigador, sino que iríamos directo a lo que es la investigación. Es por ello que tenemos que aprender la parte clínica de la medicina, primero para ser buenos médicos, para tener una muy buena práctica clínica, y segundo porque hay muchos fenómenos que nosotros podemos encontrar cuando vemos repetidamente patologías que pueden no estar explicados. Y a raíz de estos mismos fenómenos que nosotros como médicos y como clínicos vemos, podemos empezar a realizar investigaciones. Eh, Todas las ideas surgen de poder conocer los fenómenos que ocurren en todos los pacientes. Tenemos, y lo vuelvo a mencionar, que aprender a realizar trabajo en equipo, cosa que es importantísima, ya que, como lo he mencionado antes, todo se basa en un grupo de investigación. Cualquier investigación ha sido realizada por lo menos 5 personas y es importante saber trabajar dentro de todos para poder cumplir los objetivos que nos trazamos desde el principio. Tenemos que decidir el área de estudio o el área de investigación en la cual tenemos que o queremos trabajar, y pongo la palabra posgrado porque quiere decir realizar la especialización o maestría en el área que nosotros nos sintamos más cómodos para trabajar e investigar, ya que podemos hacer las dos cosas de forma paralela. Tenemos que cumplir con todos los requisitos laborales y académicos que nos piden, bien sean los centros académicos o los centros de investigación o inclusive los centros hospitalarios a donde queremos ir, y tenemos que investigar sobre las sociedades científicas y fundaciones de investigación, ya que estos pueden ofrecer puestos tanto de trabajo o como de pasantías con la figura de investigador. Podemos ser coordinadores de estudio, podemos ser simplemente reclutadores o quienes llenemos las bases de datos de los futuros artículos que se pueden publicar, y siempre las sociedades científicas también pueden ofrecer alguna beca para poder cumplir con nosotros con un proyecto tanto formativo como de investigación. Por eso es que es importantísimo manejar la parte clínica, ya que por lo general las investigaciones, recordemos que van aunadas a un entrenamiento
bien sea de procedimientos o de la parte clínica, sobre todo para mejorar nuestra práctica médica. En resumen, para terminar, para poder solicitar una beca o entrar en posgrados en el extranjero, les recomiendo tener un buen currículum. Y si empezamos a publicar, a presentar pósters en congresos, inclusive a tener algunas conferencias en algunas jornadas, esto nos va a ayudar cuando estemos concursando junto con otras personas hacia ciertos lugares. Tenemos que buscar los centros, bien sea en nuestro país o por fuera del país, que estén acordes a la especialidad que nosotros queremos hacer. En mi caso, para llegar hasta aquí, hasta Madrid, fue a través de la orientación de mis maestros en la cardiología, ya que ellos recomendaban este centro para venir a realizar la formación en hemodinamia y cardiología intervencionista, y la verdad es que ha sido una excelente elección y, y de verdad ha sido bastante buena la formación en este centro. Por eso es que tenemos que pedir orientación a las personas que han estado por fuera o que simplemente conocen cuál es la metodología de los distintos centros, e inclusive si quisiéramos simplemente irnos a algún centro donde realicen cierto procedimiento o cierto manejo de pacientes más avanzados, podríamos tratar de contactar con los investigadores principales de los estudios que tienen mayor peso en la evidencia científica y tratar de contactarlos bien sea por correo electrónico o tratar de ir a los centros donde ellos laboran. Tenemos que manejar el idioma inglés, es completamente básico, ya que la mayor parte de la literatura científica está escrita en inglés y porque en muchos casos, por lo menos aquí en Madrid, en el hospital en el que estoy, nos puede llegar cualquier persona a dictar una conferencia y sin preguntar si hablamos inglés o español, empieza la conferencia en inglés. Así que es bastante importante entender y sobre todo manejarnos bien en lo que es la literatura médica en este idioma. Tenemos que tener paciencia porque muchas veces este camino no es nada corto, es difícil entrar a veces en ciertos grupos de investigación, pero si demostramos que tenemos capacidades, buenas aptitudes y actitudes para realizar la investigación, podremos ser aceptados en cualquier grupo que nosotros estemos propuestos a trabajar. Tenemos que tener siempre la disposición de trabajar en equipo, indiferentemente la investigación que querramos hacer, vamos a estar siempre trabajando alrededor de otras personas y tenemos que dedicarle bastante tiempo, tanto de trabajo por la parte laboral como trabajo de investigación, para poder llevar a cabo de manera exitosa cualquier investigación que tengamos propuesta. Sobre todo dejarnos orientar, dejarnos llevar de la mano de las personas que ya han recorrido este camino y sobre todo ser buenos médicos. Es por ello que me despido con estas dos frases, una de Alexander Fleming y otra de William Osler. El investigador sufre las decepciones, los largos meses pasados en una dirección equivocada, los fracasos, pero los fracasos son también útiles porque, bien analizados, pueden conducir al éxito. Y recordar que para ser buenos médicos, el buen médico trata la enfermedad, pero el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Estoy a la orden a través de los contactos de las sociedades científicas. Cualquier pregunta, duda o comentario que quieran hacer ante esta presentación. Y bueno, les deseo éxito en todas sus actividades.